Hola amigos, bienvenidos a Ariose Comics. Aquí les traigo X-Men número 32, con guión de Jed MacKay y arte de Tony S. Daniel. Aquí está la lista de reproducción, espero que les guste. La historia comienza con Beast, Animalia, Kid Omega, Benjamin Liu y Magneto, rodeados por varias naves. El Departamento H les informa que están en una zona de crisis activa y que quedan detenidos. Cualquier activación de poderes mutantes será considerada un acto de agresión y recibirá una respuesta inmediata. Beast les pide que retrocedan porque están en grave peligro. El espacio aéreo es demasiado peligroso y hay anomalías gravitatorias invisibles por todas partes. Vampiro 3 les informa a los suyos que tienen contacto visual con Beast, Kid Omega, Magneto, Zorn y 3 desconocidos, 2 con traje y 1 sin él. Alguien le informa que tienen una coincidencia con el desconocido incapacitado, refiriéndose a Schwarzschild. Es un presunto asociado de la organización terrorista 3K, y los servicios de inteligencia lo quieren para interrogarlo. Él es su prioridad, y le ordena que lo capture. Beast insiste en que las naves deben retroceder, pero comprende que no pueden escucharlo, así que le pregunta a Quentin si puede advertirles telepáticamente. Quentin le recuerda que son del Departamento H, por lo que deben tener escudos psíquicos. Aunque pueda llegar hasta ellos, sabrán que lo está haciendo y empezarán a disparar. Desde la nave les dan una última advertencia y les ordenan tirarse al suelo. Zorn le informa a Beast que las anomalías gravitatorias de Schwarzschild están aumentando. Beast intenta detenerlo, pero no puede lograrlo. Una descarga de energía emerge del agujero donde está Schwarzschild y se dirige hacia el cielo, impactando en una de las naves del Departamento H. Vampiro 3 informa que los mutantes derribaron a Vampiro 2. Inmediatamente, se da la orden de retroceder y prepararse para un ataque sorpresa. Por su parte, mientras protege a los X-Men con una burbuja psiónica, Quentin le pregunta a Hank si tiene algún plan. Animalia señala que una de las naves cayó y que necesitan ayuda, pero Magneto le pregunta si quiere ayudar a sus supuestos captores y le ordena que no intervenga. Ben añade que necesitan matar a Schwarzschild, porque si muere, todo esto se detendrá. Zorn le recuerda que no van a matar a nadie. Ben insiste en que pertenece a 3K y se lo merece, mientras Quentin vuelve a preguntar cuál es el plan. Beast les pide que escuchen con atención. Le pide a Quentin que estabilice psíquicamente a Schwarzschild y reduzca su poder, pero que mantenga activas las comunicaciones psíquicas. Luego les dice a Magneto, Zorn y Animalia que los 4 se encargarán del Departamento H. Si los atacan, las anomalías los matarán. Ellos son los X-Men y salvan vidas, lo merezcan o no. Magneto pregunta si debe enfrentarse a sus naves de combate con su silla voladora. Han le responde que no. Él ha traído algo justo para este tipo de emergencias: dextroanfetamina X. Quentin llama a Ben y le explica que la última vez que hizo esto estaba dentro de su cerebro y tenía a Psylocke para respaldarlo, pero esta vez ella no está, así que necesita su ayuda. Le recuerda que él y Schwarzschild son producto del mismo proceso de 3K. Eso significa que tienen defensas psíquicas comparables instaladas en sus cerebros. Él desactivó las suyas, por lo que ahora puede usar el sistema de defensa comprometido de su cerebro como una llave para entrar en la mente de Schwarzschild. Ben se niega, pero Quentin lo pone en trance y le dice que ya ha sido reclutado. Por su parte, Magneto le advierte a Beast que las naves pronto comenzarán a atacar. Beast responde que lo sabe. Mientras se le inyecta, le recuerda que la DX aliviará sus síntomas y restaurará por completo sus poderes, pero le pasará factura a su cuerpo. Magneto responde que no le importa el costo, si eso significa volver a ser quien fue, aunque sea por un momento. Entonces se pone de pie para volver a la misión, informando que las anomalías se han estabilizado en un solo lugar. Puede ver sus bordes por la distorsión de los campos magnéticos. Cuando transmita los datos a todos, Beast también podrá verlos. Han lo hace. Mientras Eric se eleva en el aire y se pone su casco, diciéndole que debe asumir de nuevo su manto y convertirse una vez más en Magneto. Por su parte, Han escapa del lugar a toda velocidad. Nos movemos a la mente de Ben. Él se enoja con Quentin porque no quería hacer esto, pero Quentin responde que le dijo que no podía hacerlo sin su ayuda. Ben replica que nunca aceptó un secuestro psíquico. Quentin le recuerda que es un X-Man y le pregunta qué cree que hacen los X-Men. Mientras avanza, agrega que entiende su negativa.
porque él tampoco quería hacerlo. Entrar en su cerebro le hizo sangrar por los ojos, y no tenía ganas de repetirlo. Como comentario, esto se vio en el número 5 de la serie. Le dice que puede venir con él o quedarse ahí si quiere, pero apagar los poderes de Schwarzschild desde su plano mental es la mejor oportunidad que tienen de salir de esto sin que nadie resulte herido, y no piensa decirle a Cyclops que dejó que mataran a su peludo amigo azul. Volvemos al plano terrestre. Animalia pide que la sigan, porque puede oler el humo del accidente. Hank responde que él también, y le pregunta a Zorn si percibe algo. Zorn explica que no ha olido nada desde que fue necesario proteger su cabeza con hierro, pero puede percibir muertes recientes, y no detecta ninguna. Al ver la nave en llamas, Beast agrega que al menos por ahora. Luego fuerza la entrada de la nave y explica que tienen un sanador y que están allí para ayudar a los heridos. Pero desde dentro le apuntan y le responden que ya han visto su ayuda, porque fue lo que causó todo esto. Animalia le pide al soldado que baje el arma, pero él le ordena que se aleje o disparará contra Hank. Afirma que todavía tienen 2 naves y que ellos son quienes dan las órdenes. Beast le explica que puede que tengan 2 naves, pero ellos tienen a Magneto. El soldado responde que está diciendo tonterías. Ha visto los archivos y Magneto ya no es nada. Beast replica que lamenta tener que informarle que sus archivos están desactualizados. Volvemos con Magneto. Mientras detienen los disparos, les dice a los del Departamento H que esta debe ser una ocasión memorable para ellos. Ha visto los protocolos de S.H.I.E.L.D. y supone que el Departamento H debe tenerlos también. Un plan de acción para enfrentarse a Magneto, el mutante más peligroso del mundo, y que por fin tienen la oportunidad de ponerlo a prueba. Les pregunta a los pilotos si saben qué es lo más irónico de la situación. La amenaza mutante ni siquiera intenta matarlos. Está salvando sus vidas. Mantiene su agresión bajo control para evitar que entren en las anomalías y se destruyan a sí mismos. Mientras habla, desvía los misiles disparados por las naves hacia el campo gravitatorio. Magneto añade que podría hacer aterrizar sus pequeñas naves o mantenerlas inmovilizadas en el aire en lugar de guiarlas de vuelta, pero ellos solo buscarían otra forma de hacerle perder la paciencia y ponerlo en una situación que quizá no podría controlar con tanta facilidad. Además, no se divertía tanto en mucho tiempo. Se siente como un hombre joven otra vez. Volvemos con Beast, quien le dice al soldado que entiende que no esté contento con su presencia, pero ellos son la mejor opción para manejar la situación sin que haya más heridos. Explica que están enfrentando una crisis de poder mutante y ellos son lo mejor preparados para contenerla. El piloto insiste en que él derribó su nave. Hank responde que fue una anomalía gravitatoria y que están intentando evitar que las demás naves se encuentren con otra. El piloto le pregunta si ahora debe creer que a los X-Men les importan los humanos. Animalia responde que sí. Ella solo lleva unos meses siendo mutante, pero fue humana durante un par de décadas. Mientras recupera su forma humana, le pide que le crea. Mutantes y humanos quieren salir vivos de esa montaña. Finalmente, le pregunta si les permitirá atender a los heridos o dejará que mueran. El soldado se queda pensando un momento y luego le dice que, si tienen un sanador con superpoderes, varios de sus hombres están gravemente heridos. Animalia le presenta a Zorn. Explica que no es un monstruo y que usa la máscara porque su cerebro es un agujero negro. El piloto grita a su tripulación que un tal Zorn va a curarlos, y Zorn le pide que lo lleve con los heridos más graves. Hank felicita a Jennifer y ella le da las gracias. En eso, escuchan a Magneto, que les dice que, por divertido que sea todo esto, las cosas están llegando a un punto crítico. Magneto explica que las anomalías vuelven a desestabilizarse. Puede ver cómo vibran sus bordes y es solo cuestión de tiempo antes de que ocurra otra erupción. Esta será catastrófica. Jennifer pregunta qué la está causando. Magneto responde que, si tuviera que adivinar, diría que Quentin Quire ha empeorado las cosas una vez más. Si aprecias lo que hacemos en Griose Comics, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a José Gutiérrez SQ3RU. Volvemos con Quentin y Ben. Él le pregunta a Quentin si está dentro de la cabeza de Schwarzschild. Quentin responde que sí, pero Ben señala que está vacía. Quentin dice que le gustaría afirmar que eso es lo que esperaba de uno de los X-Men de 3K, pero reconoce que es extraño. Schwarzschild está inconsciente,
así que no hay pensamientos conscientes. Aún así, debería existir alguna forma de pensamiento inconsciente. Se pregunta si estará muerto cerebralmente, pero Ben interviene y le dice que no cree que lo esté, pero que puede que ellos lo estén muy pronto. Frente a ellos aparece un cerebro gigantesco, cubierto de bombas y relojes despertadores, todos a punto de activarse. Siento que este número volvió a lo mismo, ahora poniendo al Departamento H, que nadie conoce, como el villano del número, para solo tocar algo relevante al final. Por eso entiendo esa sensación de que la historia avanza a paso demasiado lento. Parece más una pieza de preparación. Una más. Aún así, tiene momentos que disfruté, sobre todo porque deja que este equipo respire y que personajes que normalmente están más apartados tengan algo útil que hacer. Han es quien sostiene todo. Toma el mando, reparte tareas, intenta mantener a todos con vida y, además, sigue buscando una salida que no termine en una pelea absurda con el Departamento H. Ya era hora de verlo en este papel, porque tiene la cabeza y la experiencia para liderar. Aquí se nota. También me gusta que no abandone su postura, aunque tenga delante a gente que los está tratando como enemigos. Ellos son los X-Men y van a salvarlos de todos modos. Animalia también gana muchos puntos. La forma en que habla con los soldados es probablemente de lo mejor del número. Ella entiende a los humanos porque fue uno durante casi toda su vida, pero ahora también sabe lo que significa estar del otro lado. No necesita dar un discurso enorme, solo decirles algo muy simple. Todos quieren salir vivos de esa montaña. Cada vez me cae mejor y siento que puede convertirse en una pieza importante del grupo, y no solo la que se reúne a solas con Beast. Y claro, Magneto vuelve a ser Magneto. Verlo levantarse, ponerse el casco y divertirse enfrentando las naves es puro espectáculo. La gran duda es cuánto va a durar. Me preocupa porque Han sabe que le hará daño y Eric la acepta sin pensarlo. ¿No será esta misma cura la que crea la enfermedad? Quentin y Ben también dejan gratos momentos, aunque Quentin sigue siendo muy difícil de soportar. Obligar a Ben a entrar en la mente de Schwarzschild es cruzar una línea bastante fea, sobre todo considerando todo lo que Tresca ya hizo con él. Pero es Quentin, así que no me sorprende. Y ahora parece que entraron justo donde no debían. Ese cerebro lleno de bombas y alarmas tiene toda la pinta de ser una trampa preparada por Cassandra Nova. Quentin podrá arreglarlo, o acaba de provocar la catástrofe que todos intentaban evitar. Y así llegamos al final de este video. ¿Qué te pareció este número? Dímelo en los comentarios y mandaré saludos en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.